En las últimas clases hemos estado revisando cómo crear materiales procedurales que se pueden aplicar a distintos objetos sin importar su mapa UV. Y hemos llegado a resultados bastante complejos en términos de que se vean orgánicos, naturales y lo más cercano a realista que podemos llegar en este minuto. Además, otras opciones estilizadas como la pintura y el cómic. Pero en realidad no hemos avanzado mucho en la parte de modelado. El último ejercicio que hicimos en el modo de edición fue la botella, que es un objeto fácil de modelar porque es simétrico en dos ejes. Eso significa que podemos crear su geometría hacia arriba fijándonos en un único punto de vista y no nos tenemos que preocupar por abrir espacio para otras direcciones. Solo tenemos una dirección que es la botella desde el poto hasta el cuello. No tenemos, por ejemplo, brazos que salgan o ramas o lo que sea. Cuando tenemos que crear extremidades, entre comillas, o extrusiones que van en diferentes direcciones del modelo, entonces tenemos que saber cómo planificar para eso, porque recordemos que mientras más perfecto es el objeto, más fácil es de reconstruir en Blender o en cualquier modo de edición en 3D. Mientras más orgánico, va a ser más irregular y entonces es más difícil de recrear. Por eso, hoy día vamos a empezar a trabajar en este cerdito. Este es un típico chanchito de greda de 3 patas que uno pudiera encontrar en Pomaire. Y es un ejemplo muy interesante porque tiene diferentes proyecciones que salen de su cuerpo, como las patitas, el hocico, las orejas y la cola. Por eso hoy día vamos a intentar modelar este chanchito y vamos a ver paso a paso cuál es el flujo de trabajo. Igual que con el ejercicio de la botella, tenemos que recordar que siempre que estamos modelando un objeto, siempre hay 3 etapas esenciales. Primero es el bloqueo básico, donde voy a hacer las primeras extrusiones para fijarme solo en la proporción, o sea que el tamaño del objeto esté bien. Después de eso, en la segunda etapa, vamos a ver la forma, que la silueta del objeto siga la referencia. Y por último, en la tercera etapa, vamos a fijarnos en todos los detallitos como los ojos, la boca, la nariz, todas esas cosas que son muy finitas. Eso va al final de los finalísimos. Y es importante ser consciente de ese flujo de trabajo porque es muy fácil querer saltarse a las partes más tiernas o entretenidas de hacer. En dibujo mi profe decía, olvídese de las pestañitas, las pestañas van al final. Entonces comencemos con la primera etapa de bloqueo básico. En mi escena yo ya tengo fijadas estas 2 imágenes de referencia que están alineadas con lo que yo quiero lograr. Acá está activado el modelo del jocerdo que yo ya modelé, simplemente para que tengamos un ejemplo. Y vamos a ir fijándonos que las imágenes de referencia no van a calzar perfectamente con el modelo, porque recordemos que todas las imágenes, todas las fotografías tienen cierto nivel de distorsión. Entonces ahí tenemos que decidir nosotros hasta qué punto o a cuál de las 2 perspectivas le vamos a hacer caso cuando estemos modelando. Como ya terminé de ver mi jocerdo de referencia, voy a la esquina superior derecha, al outliner, para acá, en la colección de referencia, invisibilizar. Voy a apagar ese ojito para que me quede solo la colección del nuevo modelo seleccionada. Con esta colección voy a añadir un nuevo cubo. Voy a la esquina superior derecha del espacio en 3D y aquí voy a encontrar el menú Add, añadir, que también podemos llamarlo con Shift A. Acá vamos a encontrar todas las opciones de lo que podemos añadir y nosotros vamos a ir a la primera opción de mallas y vamos a seleccionar un cubo. Ahora que tenemos este cubo añadido, vamos a ir inmediatamente a ponerle nombre. Recuerden que esto puede parecer latoso, pero después cuando uno está trabajando con escenas más complejas, se te va a crear una lista enorme de cubo 1 hasta el 1000 y no vas a saber qué es qué. Entonces es muy importante, nosotros agregamos una malla e inmediatamente le ponemos el nombre de lo que vamos a modelar.
A este nuevo chanchito le voy a poner Brutáceo. Ahora podemos comenzar a ubicar este cubo en el espacio para poder modelar. Ahora, yo podría entonces comenzar a moverlo G, Z, S para ir acomodando mi geometría según la imagen de referencia. Pero el problema es que acá, en el panel de propiedades del objeto a mano derecha, su ubicación y escala ha cambiado. Todo esto debería estar en 0 y la escala debería estar en 1, que es muy importante cuando yo esté creando una escena porque eso me hace mucho más fácil ubicar objetos en el piso y poder rotarlos como yo necesito. Por eso, Control Z para devolvernos, solamente voy a comenzar a hacer ediciones dentro del espacio de edición. Voy a la esquina superior izquierda y acá donde dice Object Mode, modo objeto, voy a bajar a Edit Mode, modo de edición. Otra forma rápida de hacer esto es con el Tab, que es la tecla con las flechas enfrentadas hacia ambos lados que está encima del bloc mayús. Con esta tecla puedo cambiar rápidamente entre modo objeto y modo de edición. Ahora sí, puedo comenzar a ubicar mi chanchito. Para trabajar bien con mis imágenes de referencia, que ya ubiqué en un tutorial anterior, voy a la esquina superior derecha de mi espacio en 3D y acá en los ejes voy a hacer clic en alguno de los ejes, por ejemplo -Y, para poder ver mi imagen de forma ortográfica, punto de vista perfecto de lado y de frente. Pero me doy cuenta que no veo a mi chanchito, necesito verlo para poder usar la imagen de referencia. Entonces de nuevo en la esquina superior derecha del espacio en 3D, voy acá a mis opciones de visualización y puedo usar el modo alámbrico o en este caso a mí me gusta usar el modo objeto con rayos X habilitados, que es esta imagen con un cuadrado enfrente del otro que muestra transparencia. Y de esa forma puedo ver un poco más transparente a través de mi objeto y puedo usar mis imágenes de referencia atrás. Ahora sí, voy a comenzar a ubicar mi cubo. Primero voy a achicarlo, S, para que se ajuste al tamaño de mi chanchito. Lo voy a subir hacia arriba, GZ, y lo voy a achatar, SZ. Ahora voy a cambiar hacia el otro punto de vista, en la esquina superior derecha, voy a cambiar al eje X para verlo de lado y aquí me aseguro de que esté bien el tamaño por este lado también. Veo que se sale un poco acá la parte de la frente, pero está bien en la parte de atrás. Yo lo voy a dejar así porque sé que este bulto de acá va a aparecer cuando hagamos la extrusión del hocico. Con este tamaño entonces tengo mi proporción general del cerdito. Es muy importante ahora cuando estemos trabajando siempre ir cambiando de punto de vista y verlo desde el frente, desde el lado y después en perspectiva cada vez que hacemos algo. Si no, puede verse perfecto desde el lado y después cambiamos la perspectiva y está completamente distorsionado. Ahora que tenemos las dimensiones básicas de nuestro cerdito, vamos a comenzar a hacer divisiones. Necesitamos que este cubo esté dividido para poder extruir las diferentes partes del chanchito. Entonces, acá yo veo que en la parte de abajo necesito una parte para la patita delantera, 2 para el espacio de la guata y 3 para la pata trasera. Y por el frente necesito una parte de arriba para la frente, entre comillas, del cerdito, otro para el hocico y otro para el inicio de la guata. Entonces necesito dividir este cubo en 3 divisiones en vertical, 3 divisiones en horizontal. Para crear estas divisiones voy a ir al menú de herramientas al costado izquierdo y voy a encontrar Loop Cut, corte en bucle, que es el símbolo de un cubo dividido a la mitad por una línea verde. Acá, con esta herramienta seleccionada, me vuelvo a acercar al cubo y va a aparecer una línea amarilla cuando yo me acerque a cualquiera de los bordes. Recordemos del tutorial de modo de edición
que si yo me acerco a un lado horizontal voy a hacer un corte vertical y si me acerco a un lado vertical voy a hacer un corte horizontal. Yo puedo hacer clic y deslizar para ubicar mi corte en el tercio y después otro más en ese tercio. Y podría funcionarnos bien, pero no son tercios exactos. Para hacer esto mismo de una forma más rápida, podemos hacer un clic para hacer un corte a la mitad y cuando abrimos nuestro menú contextual en la esquina inferior izquierda va a decir número de cortes y podemos decirle 2 y así nos hace tercios perfectos. Otra versión de esto es en la esquina superior izquierda. Yo puedo aquí aumentar el número 2 antes de hacer el corte y así voy a tener tercios. Ahora que ya tengo mis cortes listos, voy a ir a la esquina superior izquierda del menú de herramientas y me voy a devolver a la herramienta de selección. También voy a colapsar este menú para que no se vea tan grande. Ahora que ya tengo esas divisiones hechas, también voy a ir al frente en perspectiva y hago otros tercios. Me va a quedar una especie de cubo Rubik. Una vez que haya terminado con mis cortes, voy a ir a la esquina superior izquierda, voy a regresar a la herramienta de selección. Ahora que tengo mis cortes listos, voy a empezar a ubicar estos puntos para que tengan la forma del cerdito. Para mover esta parte del objeto, yo prefiero usar puntos. En la esquina superior izquierda estamos seleccionando lados ahora mismo, vamos a cambiar a puntos. Y voy a comenzar por hacer que este cubo sea un poco más esférico. Voy a seleccionar las 8 aristas exteriores de este cubo, arriba y en la parte de abajo. Con estas aristas exteriores seleccionadas puedo hacer S de escalar para llevar esos puntos hacia adentro. Y al revés, voy a ir ahora a ver en mi objeto desde el frente en -Y y voy a seleccionar las caras interiores. En X, Shift mantenido para seleccionar más de un punto a la vez y con selección en caja voy a tomar las 6 caras exteriores y luego voy a decir S para llevarlas hacia afuera. Y de esa forma mi cubo vuelve a ser una pelota. El problema es que ahora está muy grande. Entonces voy a tomar todo con A y nuevamente achico con S. Así vuelvo a estar del tamaño del chanchito. Y aquí puedo ver cómo empiezan a alinearse los puntos desde los cuales yo voy a hacer mis primeras extrusiones. Desde estas caras de acá va a salir la pata de adelante, la pata trasera, la cola, las orejas, el hocico. Puedo comenzar a mover mis puntos para que calcen bien las caras que yo quiero extruir con la foto de referencia. Para esto es importante que cuando queramos mover un punto lo hagamos con caja, seleccionando todo lo que está en ese punto, porque de esa forma tomamos lo que está adelante y lo que está atrás. Si yo fuera a tomar un punto y lo muevo, se mueve una sola parte de la geometría y eso haría que al final el objeto no nos quedara simétrico. Entonces, si yo voy a tomar algo, debo hacerlo en forma de caja y de esa forma se van a mover los dos puntos al mismo tiempo. Comienzo a mover mis puntos. Voy a tomar primero la parte de atrás de la pata delantera y muevo con G. La parte de adelante de la pata trasera, muevo. Y así tengo bien ubicadas mis patas delantera y trasera. Subo los puntos de la pata trasera, subo los puntos de la cola, bajo la parte de abajo de la cola, subo la parte de arriba, muevo hacia adelante los puntos de la oreja y hacia abajo los puntos del hocico. De esta forma queda mucho más desigual la estructura, pero fíjense como todos los puntos están alineados para conformarse a la silueta y desde donde yo quiero extruir las extremidades. Si lo veo desde perspectiva, aún se ve bien mi bolita y ahora entonces puedo ir hacia el lado para hacer lo mismo. Como ya están bien alineados los puntos desde este punto de vista,
Entonces, las ediciones que vamos a hacer en el punto de vista desde menos Y, o sea, desde el frente, van a ser menores. No nos preocupemos porque se descalce de la imagen de referencia, pero podemos ajustar algunos detalles, como por ejemplo, que estos dos lados quedaron muy abajo. Lo voy a subir usando G, Z. Y estos puntos de acá están muy arriba, G, Z. Y de esa forma no queda tan cuadrado desde el frente. Esas son las únicas ediciones que vamos a hacer desde ahí. Ahora que vamos a empezar a hacer las extrusiones, en vez de puntos quiero seleccionar caras. Voy a ir a la esquina superior izquierda y voy desde punto, lado, voy a seleccionar cara. Y comienzo a seleccionar. Voy primero por las patas delanteras. Selecciono las dos caras que van a conformar mis patas delanteras. Y cuando esté contenta con esa selección, voy a presionar la letra E de extruir y voy a ir hacia el frente. Ahí tengo mis patas delanteras. La dificultad que estoy viendo es que son dos bloques que avanzan hacia el frente y si yo me fijo en mi imagen de referencia, deberían ser más gruesas cerca del cuerpo y después terminar en una punta. Si yo ahora presiono la letra S, estas patitas se van a afinar, pero también se van a acercar entre sí, porque estoy achicando las dos al mismo tiempo. Podría achicar una y después la otra, pero el problema es que podrían quedar desiguales, aunque sea por muy poco. Por eso voy a cambiar el centro de transformación. Voy a la barra superior del espacio en 3D y acá voy a encontrar el punto de pivote, que en este momento son dos círculos con un punto entre medio. Eso es porque ahora mismo estoy usando el punto medio entre los objetos que tengo seleccionados. Pero yo, para hacer la puntita de estas patas, necesito la opción de orígenes individuales, que es dos círculos con cada uno un punto en medio. Voy a usar ese. Y ahora si yo presiono la letra S, cada una de estas patitas se achica por su propia cuenta, que es lo que yo estaba buscando. Y si quiero lo puedo ubicar un poco más hacia el frente. Como ya terminé de usar esa herramienta, voy a devolverme a la barra superior y me devuelvo al punto medio. Voy ahora a la pata trasera, voy a seleccionar la cara que corresponde a la pata trasera, confirmo con mi imagen de referencia y ahora puedo extruir y como esta es una sola patita, puedo inmediatamente decir S y no voy a tener que cambiar el punto de transformación. Con G me muevo hasta donde yo quiero que esté ubicada mi patita. Continúo atrás con la colita, donde yo sé que la idea es que esto tenga una forma de dona para la colita que se enrosca, pero en este momento, como estoy haciendo el bloqueo básico solamente, voy a crearla como un bulto con la letra E. La voy a mover hacia arriba, G, y quiero rotarlo levemente, R, para que se conforme bien a la forma levantada de la colita. Voy al frente ahora, voy a seleccionar el hocico, voy a hacer E y lo roto un poco con R, G para ubicarlo. De nuevo, yo sé que acá tengo una boquita, pero eso es parte de los detalles, va más al final. Por último, selecciono de donde van a salir las orejas, lo voy a ver desde el lado y voy a extruir y veo que mis orejas están bien ubicadas, pero igual que con las patitas, las orejas tienen una base más gorda y la punta debería ser más fina. En este caso no es fina de más pequeña, sino que tiene que ser más achatado. Entonces voy a combinar S y Y para achatarlo en el eje Y. Y ahora desde el lado voy a moverlas hacia el frente y las puedo rotar ligeramente. Así ubico mis orejitas. Vuelvo al modo objeto usando Tab y por el momento para visualizar mi chanchito voy a ir a la esquina superior derecha para desactivar los rayos X. Así puedo visualizar cómo va mi chanchito y siento que tiene sentido
con la imagen de referencia, así que puedo dar por terminado mi fase del bloqueo básico. Ahora me puedo fijar en la forma. El problema número 1 que estoy viendo ahora es que está como un bloque muy cuadrado y obviamente mi chanchito de greda tiene que ser redondito. Para cambiar esa forma voy a usar un modificador. La otra opción que habíamos visto para redondear era la herramienta Bevel, pero recordemos que el problema de esa herramienta es que todas las modificaciones que hagamos con Bevel son finales. Después, si yo me quiero arrepentir, no me voy a poder devolver. Entonces, Bevel no se usa para algo tan mayor o tan a gran escala como redondear un objeto completo. Para eso, vamos a ir al panel de propiedades a mano derecha y acá abajo en las opciones voy a seleccionar las propiedades de los modificadores, que es la llave francesa color azul, y acá en añadir modificadores voy a ir a la columna de generar y en general voy a seleccionar Subdivision Surface, subdividir superficies, que es el icono cuadrado con un círculo adentro, porque eso es exactamente lo que hace. Toma un objeto cuadrado y lo vuelve más redondo. Inmediatamente podemos ver que nuestro chanchito está más redondeado y se ve más gordito. Por defecto, cuando agregamos un modificador de subdivisión, me va a ofrecer un nivel de subdivisión. A mí personalmente me gusta trabajar con 3. De esa forma podemos ver mucho mejor cómo va a ser la figura final de nuestro modelo. Aún se pueden ver los cuadraditos en la superficie, por lo cual hay gente que podría tentarse a seguir subiendo y tener 5 o 6 niveles de subdivisión para que no se vean los cuadraditos, pero esa no es una buena solución a largo plazo porque terminamos generando mallas con demasiados polígonos sin necesidad. Si les gusta que la superficie se vea suave en vez de con los cuadraditos, podemos en modo de objeto hacer clic derecho y seleccionar Shade Smooth, sombrear suave. Y ahí ya no puedo ver los cuadraditos, solamente veo una superficie lisa. Vamos a volver a modo de edición para seguir modificando la forma de nuestro chanchito. Tab. Voy a ir por partes mejorando la forma de mi chanchito. Lo primero que estoy viendo en las orejas, que es lo último que hice, es que pareciera que están como apuntando hacia el centro de los chanchitos y como veo mi imagen de la referencia, la idea es que vayan un poco más hacia afuera. Entonces voy a separarlas con el comando SX para que se separen en ese eje. Las voy a ver desde el lado, donde las puedo tirar un poco más hacia el frente y en perspectiva se ve bien. Mi única dificultad es que se ven como un poco planas. Entonces voy a agregar un poco más de geometría para que se vean más redondas hacia arriba. Para agregar más geometría a un objeto que ya hice, usamos en la banda de herramientas a mano izquierda Loop Cut, corte en bucle. Y con esta herramienta voy a agregar acercándome a un lado de la oreja. Si aumentaron el número de cortes a 2, tenemos que volver a 1 y así volvemos a agregar un corte a cada oreja. Nos devolvemos a la herramienta de selección. Con un poco más de geometría vemos que ahora las orejas están más cuadradas, pero podemos tomar cada uno de los lados que están en la parte de atrás de la oreja y vamos a el punto de vista en X desde el lado y lo voy a levantar un poco, G, así quedan más redonditas las orejas. Ahora, si las orejas quedaron muy cuadradas, voy a la esquina superior izquierda para seleccionar caras, voy a seleccionar cada una de las puntas, voy a volver a cambiar el punto de pivote a orígenes individuales para achicarlo y que ya no se vean tan cuadradas. Para que se giren un poco hacia afuera, puedo hacer SZ y así quedan un poco más giradas hacia afuera. Y esta parte del proceso puede ser todo lo larga que uno quiere porque depende un poco
del modelo de cada uno, cómo uno quiere que se vea y las diferentes ediciones que vamos haciendo. En mi caso, voy a dejar hasta ahí las orejas. Continúo con el hocico, viendo desde el lado y en perspectiva. El mayor problema con este hocico es que está muy redondito. Y eso es porque, como vimos en el tutorial de modo de edición, tenemos un solo bloque que se proyecta hacia el frente. Entonces, el modificador de subdivisión está calculando una curva que va desde este lado hasta el otro. Para que quede más cilíndrica, que es la forma que tiene la punta de la nariz del cerdito, voy a ir de nuevo a Loop Cut y voy a crear un corte acercándome a un lado vertical de la nariz. Voy a hacer clic y deslizo hasta que tenga la forma cilíndrica que necesito. Vuelvo a la herramienta de selección y voy a verlo desde diferentes puntos de vista. Con rayos X habilitado, veo mi nariz desde el frente y me parece que va bien en el tamaño, pero quiero agregarle un detalle, que es que si vemos desde el frente, la nariz de mi cerdito está como torcida. En este momento voy a agregar ese detalle. Voy a seleccionar todas las aristas de la punta de la nariz y desde el frente voy a rotar ligeramente la punta de la nariz. Corrijo un poco desde abajo y sin los rayos X puedo ver que está girada mi nariz. Por ahora me parece que la colita está bien, no hay nada que quiera corregirle por ahora y tal vez lo último que puedo hacer es en el outliner voy a deshabilitar las referencias. En la esquina superior izquierda del modo 3D voy a prender los rayos X de nuevo y voy a tomar las puntas de mis patitas para que toquen el piso. Vuelvo a prender las referencias viendo que esté todo ok. Creo que exageré con qué tan puntiagudas iban a quedar las patitas, entonces voy a seleccionar con caras las 3 puntas y voy a volver a los orígenes individuales para agrandarlas un poco. Voy a volver al punto medio. Lo último es que las patas delanteras están apuntando hacia el frente y deberían ir un poco más hacia el lado. Entonces, con las 2 puntas de las patitas seleccionadas, voy a combinar el comando SX y así las llevo hacia el lado. Si quiero volver a hacer que sean más delgaditas las puntas, voy a volver a orígenes individuales y vuelvo a achicar la punta de estas patitas. Como se dan cuenta, todo esto depende de ir tomando una parte para acá, una parte para allá. Uno mueve un lado y se mueve el otro. Lo veo desde arriba y siento que, por ejemplo, los puntos que son como los cachetes están muy abajo. Entonces los voy a subir y los tiro para atrás, GY, para que sean más redondos, no tan cuadrados. Lo mismo con la parte de atrás, GZ. Y con todos esos pequeños arreglines voy asegurando de que vaya bien la forma de mi cerdito. Lo puedo ver desde los 2 diferentes puntos de vista, al lado, al frente, en perspectiva, habilito, deshabilito los rayos X. Todo eso hasta que vea que mi cerdito tiene la forma que yo necesito. Ya estoy contenta con la forma de mi chanchito, así que puedo dar por finalizada la etapa 2. Vamos a enfocarnos en los detalles de este chanchito. Para seguir a la siguiente etapa, yo necesito poder acceder no a esta malla grande. Recordemos que los modificadores son transformaciones solamente visuales, no cambian la malla del objeto base. Si yo voy a mano derecha al panel de los modificadores, puedo ver aquí en los iconos que hay una pantalla que nos muestra cómo se ve en el viewport, el punto de vista. Si yo deshabilito este modificador, puedo ver cómo es la malla de verdad. En realidad no ha cambiado mucho. Vuelvo a habilitarla y ahora lo que yo quiero es poder trabajar con esa malla más pequeña que es redonda. Por eso
nos vamos a devolver al modo objeto y desde acá vamos a aplicar el modificador. Antes de aplicarlo, tenemos que saber que esta es una acción que no se puede devolver. Eso es importante porque a veces uno va súper bien con su modelado y de repente dices, ¿sabes qué? Ya sé cuál es el problema. Es que, por ejemplo, esta parte del poto quedó muy cuadrada y eso es lo que se está viendo extraño. Cuando yo ya tengo una malla más compleja, cambiar formas tan grandes como eso ya es muy difícil. En cambio, yo cuando aún estoy en esta etapa del trabajo, es mucho más fácil tomar puntos grandes y moverlos para cambiar de lo que sea que me haya dado cuenta. Por ejemplo, que el potito estaba muy cuadrado y ahí lo solucioné, se ve mucho más redondo nuevamente, súper. Si yo tuviera muchos puntos, eso sería muy difícil de hacer. Entonces a veces uno cuando avanza en el proceso de modelado te cansas y dices, ¿sabéis qué? Tengo que empezar de nuevo. Y no podemos devolvernos hasta el punto en el que antes habíamos aplicado el modificador. Entonces por eso siempre es buena idea guardar una copia de lo que uno está haciendo en caso de que quieras devolverte un paso anterior. Para crear una copia de nuestro modelo vamos a usar el comando Shift-D. Y así, vamos aquí, tenemos nuestro nuevo cerdito. Yo quiero que se mantenga en el mismo lugar que el otro, entonces en vez de hacer clic para ubicarlo en otro espacio, voy a decir escape. Y así los dos van a estar en el mismo lugar. Voy a invisibilizar la copia nueva. Vuelvo a seleccionar el Brutaceo original. Y con este modelo seleccionado, en el modo de objeto, vamos a ir al panel derecho de propiedades y en los modificadores voy a ir aquí al lado del nombre del modificador. Hay una pantallita, una cámara y una flecha hacia abajo. Hago clic en esa flecha hacia abajo y digo Apply, aplicar el modificador. Pareciera como que no sucedió nada, pero ahora si yo voy a modo de edición, observen como ahora sí tengo esa malla mucho más compleja. De lo primero de lo que me voy a ocupar es que voy a ir al modo de esculpido para trabajar en mi colita. En la barra superior voy a buscar las pestañas de trabajo y voy a la tercera pestaña, Sculpting, esculpido. Una vez que aparezco acá, voy a tener mis imágenes de referencia y mi chanchito. Si ven que están descentrados, podemos ir a la esquina superior izquierda, nos devolvemos al modo de edición. Aquí puedo presionar la letra A y el punto del pad numérico para centrarnos bien en nuestro objeto que vamos a esculpir. Descliqueo y vamos a ir a la esquina superior izquierda para devolvernos al modo de esculpido. Acá tenemos muchas opciones. La herramienta que está seleccionada por defecto es Draw, dibujar, que nos ayuda a sacar volúmenes y editar esta malla. Control Z para devolvernos. Subo su radio a 65 y puedo empezar a hacer nuestro espiral que va a crear la cola. Voy a poner más volumen en el final de la colita y creo más volumen al final de la cola y en la parte de arriba y lo voy a ir construyendo de a poco, sin hacer clic muchas veces. Si en algún momento queda una protrusión hacia afuera, puedo devolverme a ese punto y con Shift lo suavizo. Si en algún momento siento que necesito tirar un poco de geometría hacia adentro, voy a ir con la tecla Control y puedo sacar un poco de volumen de esa área. Lo más importante de esta herramienta es cada vez que yo agrego un poco de volumen, voy a devolverme con Shift para ir añadiendo y suavizando, para que no me quede ningún canto demasiado fuerte y que se vea poco natural. También es importante ir girando bastante para fijarnos de que el volumen se ve bien y natural desde diferentes puntos de vista. Ahora en la parte de atrás
queremos que la conexión entre la colita y el cuerpo sea un pliegue mucho más marcado. Para eso primero construimos volumen en la parte de atrás de la cola y después vamos a ir a la barra de herramientas en el borde inferior y vamos a seleccionar Crease Sharp, pliegue definido. Y con esta herramienta vamos a hacer clic en el límite entre la cola y la malla. En este caso me parece que está demasiado fuerte esta herramienta, entonces voy a bajar su fuerza a 0.3. De esa forma puedo ir construyendo el pliegue de a poco. Una vez que sienta que ya está suficientemente marcado, voy a volver a usar Shift para suavizar las partes que están quedando poco naturales y voy a dejar hasta aquí esta herramienta. En este modelo puede que hayamos usado la herramienta de Sculpt mucho menos, pero imagínense lo difícil que habría sido lograr esta forma si no tuviéramos las herramientas de esculpido. No es necesario hacer todo el objeto usando estas herramientas, porque hay ciertas cosas, por ejemplo esta nariz que es más cilíndrica, que podría ser incluso más difícil de lograr con las herramientas de esculpido, pero en modo de edición es fácil de hacer. Por eso es bueno ir combinando diferentes modos de trabajo. Aquí, si deseo, puedo seguir agregando detalles con Draw para que el objeto se vea más orgánico, más esculpido, pero en mi caso la voy a usar solamente para la colita. Con la cola lista me voy a devolver a Layout para poder hacer la boca del cerdito. De vuelta en Layout, voy a ir al modo de edición apretando Tab y acá voy a seleccionar las caras que van a corresponder a la boca. Usando rayos X puedo ver la forma de mi boca desde cerca. Algo en lo que dijimos que no nos íbamos a fijar antes, pero que ahora ya nos podemos fijar, es que la parte de abajo de la boca está mucho más atrás que el resto del hocico. Y ese tamaño podemos cambiarlo aquí mismo en el modo de edición. Primero vamos a separar estas dos partes. Deshabilito los rayos X y voy a seleccionar caras para dividir este hocico. Voy a seleccionar la primera cara y con control mantenido voy a ir avanzando hasta el otro final de la boca. Siguiendo las caras por este lado de abajo, voy a fijarme que esté simétrico. Y una vez que esté contenta con la división de arriba y abajo de esta boca, voy a eliminar estas caras con la tecla X o suprimir también puede ser. Y en vez de vértices quiero eliminar solo las caras que tengo seleccionadas. Perfecto, así queda abierta la boca. Ahora si lo veo de lado, voy a volver a prender los rayos X y puedo seleccionar toda esa parte de la boca apretando la letra C para seleccionar en círculo. Si yo subo y bajo con la ruedita del mouse, este círculo se hace más grande o más pequeño. Voy a hacer clic mantenido para seleccionar todas las caras que corresponden a este hocico inferior. Una vez que termino hago clic derecho y con todas estas caras seleccionadas, ahora puedo achicarlo con S y moverlo hacia abajo con G. Algunos bordes pueden quedar un poco duros cuando hacemos esto. Entonces, control Z, vamos a habilitar en la barra superior la edición proporcional. Si yo tomo todos estos puntos y los muevo, voy a afectar solamente esos puntos y nada más se va a mover. En cambio, si uso la edición proporcional en la barra superior, haciendo clic y voy a habilitar ese icono con círculos blancos o con la letra O también lo puedo activar y desactivar. Ahora si yo tomo esta geometría G, voy a ver que hay un poco más de deformación. Si yo subo y bajo la ruedita de mi mouse, voy a tomar más o menos puntos que están cerca. Ahora sí, voy a volver a achicar este hocico y lo muevo hacia abajo. Puedo afectar más o menos puntos según lo que yo quiera. También puedo levantar la parte de arriba del hocico para que se adapte mejor a la imagen de referencia.
Voy a tomar cada una de las comisuras de la boca y volver a abrirlo un poco para que no sea tan marcada esa diferencia. Seleccionando puntos, puedo deslizar ese punto en la misma línea haciendo GG 2 veces repetido. Lo mismo en el otro lado, GG, para que esa comisura de la boca quede un poco más redondeada. Ahora esa boca se ve súper bien. La dificultad es que, por supuesto, esto no puede quedar abierto. Tenemos que volver a cerrar el espacio de esta boca de una forma que conserve ese aspecto. Vamos a devolvernos a trabajar con lados para unir todo esto. Lo primero que vamos a hacer es un puente que vaya en la última parte, desde comisura hasta comisura de la boca. Selecciono un lado, Shift mantenido, el otro. Tengo ahí mi unión desde comisura hasta comisura de la boca. Y con estos dos lados seleccionados voy a apretar la letra F de Fill para crear una cara entre esos dos lados. Y para cerrar la parte de arriba y parte de abajo, necesito crear divisiones en este puente para que puedan unirse los lados de los labios con los nuevos lados del puente. Para eso tengo que contar cuántos lados hay en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y eso en realidad puede ser muy latoso porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, son muchos lados. Entonces vamos a usar una herramienta que son las estadísticas del objeto. En la esquina superior derecha voy a abrir los overlays, la visualización de este espacio en 3D. Y acá está deshabilitado, voy a habilitar las estadísticas. Y en la esquina superior izquierda va a aparecer este listado de geometría, donde me dicen edges, lados, que tengo seleccionado uno de 12.000 lados en este objeto. Con control mantenido voy a seleccionar todos los lados que corresponden al borde superior y me va a decir que hay 26 lados en el labio superior y de nuevo con control mantenido hay otros 26 lados en el labio inferior, lo cual significa que en este puente tengo que crear otros 26 lados. Para eso voy a la barra de herramientas al costado izquierdo para buscar Loop Cut y con esta herramienta voy a crear un corte a la mitad de esa boca. Antes, al inicio, dijimos que íbamos a usar esta opción desplegando en la esquina inferior izquierda el menú contextual de el Loop Cut, el corte en bucle, porque queríamos tener tercios perfectos. Y en ese caso también era posible deslizar un poco el borde y hacer tercios manualmente. Pero nosotros queríamos la opción para que los tercios se fueran perfectos. En este caso, ¿se imaginan hacer 25 cortes perfectos de dividir esto? Por eso es importante saber las diferentes características de cada herramienta. Si yo quiero tener 26 divisiones, necesito hacer 25 cortes. Uno menos, ¿verdad? Entonces voy a decirle 25 cortes. Perfecto. Voy a colapsar ese menú contextual y en la esquina superior izquierda me devuelvo a la herramienta de selección. Vuelvo a seleccionar, voy a corroborar con control que he creado aquí 26 lados. Perfecto. Ahora entonces puedo unir el puente con los bordes del labio. Y eso yo podría hacerlo manualmente con F, ¿verdad? Conectando cada uno de los lados correspondientes entre arriba y abajo. Pero no voy a hacer eso porque nuevamente sería muy largo y latoso. Lo que voy a hacer es seleccionar todo este loop con Alt y voy a ir arriba al menú de Face y voy a decir Grid Fill. Y así me hace todas las uniones entre arriba y abajo de forma automática. De nuevo, para la parte de abajo, selecciono todo el borde y después Face, caras, Grid Fill y vuelvo a tener mi objeto cerrado. El borde que quedó de los labios está demasiado fuerte, un canto demasiado afilado y yo quiero que vuelva a ser más redondo.
Entonces voy a seleccionar todo el borde de esos labios con Alt arriba y Alt abajo, y voy a usar la herramienta de Bevel. Al costado izquierdo encuentro Bevel y voy a crear un borde más suave para esos labios. Nuevamente en la herramienta de Bevel voy a abrir en la esquina inferior izquierda su menú contextual y voy a aumentar los segmentos a 3 para que sea más suave. Lo vuelvo a colapsar. Aquí en las esquinas a veces puede ser que queden muy juntos algunos puntos. Me devuelvo al modo de navegación, entonces voy a tomar esos puntos individuales y voy a volver a hacer GG para que queden mejor ubicados en el espacio y no quede extraño. En el otro borde veamos si es que pasó lo mismo. Punto del pad numérico para seleccionar, para acercarnos, y a veces pasa. Sucedió en este lado de la boca pero no en el otro. Ahora vemos nuestro objeto desde lejos y se ve muy bien. Solo queda hacer los ojos y la nariz. Para hacer hoyitos en nuestro objeto de forma fácil, vamos a usar un octágono. Voy a seleccionar los 4 caras donde yo quiero ubicar los hoyitos de mi nariz para planificar bien. Es importante fijarse en cuáles son los puntos de referencia en el resto de la malla para que quede simétrico. Es muy fácil tomar un punto hacia el lado y que queden descuadrados los ojos hacia un lado. Y una vez que lo tengamos bien pensado, voy a ir a la esquina superior izquierda para asegurarme que estoy seleccionando puntos y voy a seleccionar los 4 puntos exteriores de ese cuadrado que acabo de formar. Voy a apretar S para llevarlos hacia adentro y de esa forma genero una especie de círculo. De nuevo selecciono los 4 puntos exteriores, S, y aquí puedo moverlos un poco hacia el centro, GG, para que no queden tan achatados hacia afuera. Y una vez que esté contenta con la forma de los hoyos de la nariz, vuelvo a seleccionar caras, selecciono todas las caras correspondientes a los hoyitos de la nariz con Shift y voy a presionar E para extruir hacia abajo. Puedo ir todo lo profundo que quiera. Así tengo hoyitos de la nariz. Nuevamente tengo el problema de que los cantos están muy filosos, entonces con Alt y Shift mantenido voy a seleccionar todos los loops y en la barra izquierda encuentro Bevel para redondear esa zona. Descolapso el menú contextual y voy a añadir 3 segmentos para que quede más suave. Hago lo mismo para los ojos. Deberían quedar alineados con los puntos de la nariz. Los 4 puntos de la arista, S, para que sea redondo. Los 4 puntos de la arista, S, y con caras seleccionadas, con Shift mantenido selecciono todo y los llevo hacia adentro con E, para que tengan profundidad. Con lados seleccionados, Alt para seleccionar todos los lados y creo el bevel. 3 segmentos. Perfecto. Ahora si salgo al modo objeto, tengo listo mi chanchito. Ahora, como los puntos de la nariz y los ojitos son detalles mucho más pequeños en la malla, se van a ver más geométricos. Por eso podemos agregar un último modificador, Generate Subdivision Surface, con un solo nivel, y ese no es necesario aplicarlo, podemos dejarlo así nomás para que se vea más redondeado nuestro chanchito. Y ahí podemos empezar a arreglar, si queremos, de vuelta en el modo de esculpido, esta parte que quedó como una doble pera porque movimos hacia abajo esta parte de la geometría. Puedo volver a relajar esa zona usando Shift y así suavizamos. Creo volumen con Draw y suavizamos. Ya a este punto podemos seguir editando un montón de otros detallitos y por supuesto comenzar a hacer los materiales del objeto. Pero para efectos de este tutorial ya vimos todas las herramientas que queríamos ver. ¿Se dan cuenta cómo el proceso fue marcado en las 3 etapas?
donde yo hice primero el bloqueo básico, después me fijé en la forma general y por último hice la apertura de la boca, los puntitos de la nariz, de los ojos, el detalle esculpido acá en la colita. Y para todo esto fui siempre fijándome en las imágenes de referencia e ir cambiando de ver desde el frente, desde el lado en perspectiva, frente, lado, perspectiva, todo el rato, para fijarme bien que el resultado en 3D quede bien al final. Y yo dejé este tutorial hasta acá porque ya vimos todas las herramientas, pero ahí se van a dar cuenta que generalmente uno no gasta más tiempo es en después seguir moviendo esta orejita para acá y esta orejita para allá, y si es que cambio esto y pongo no sé qué y muevo esto para allá, y entonces de a poco uno va creando la figura justo como uno quiere que sea. Además, recordemos que las imágenes de referencia son eso, solamente una idea, un concepto general. Nosotros podemos cambiar el objeto para lo que nosotros necesitamos. Digamos, por ejemplo, que este chanchito de greda que yo tengo es mi punto de referencia, pero a mí me hubiese gustado que este chanchito tuviera los ojos más grandes, o las orejas hacia afuera, o las orejas hacia adentro. Todo eso puedo editarlo yo y da lo mismo lo que diga la imagen de referencia. Así que espero que este ejercicio de modelar un objeto mucho más orgánico e irregular les haya servido para tomar las herramientas necesarias para crear objetos mucho más complejos. En el próximo tutorial vamos a ver algunos detalles de cómo modelar con curvas, que es muy útil cuando trabajamos con objetos alargados que son difíciles de modelar con este tipo de herramientas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial.